Es tradición en Rusia que los padres cuenten historias a los niños pequeños y que se transmitan de generación en generación. Entre ellas, hay una que es la de Babiushka, la anciana de manos laboriosas y mirada cansada, cuyo nombre real ya se ha perdido en la memoria de los hombres. Se decía que no existía en todo el pueblo una casa más limpia que la suya. Cada rincón brillaba como si todo estuviera recién hecho. Sus días transcurrían entre escobas, paños de limpieza y el aroma de los alimentos recién horneados. Pero mientras su hogar resplandecía, su alma permanecía en penumbra. En un viejo cajón, cerrado desde hacía años, reposaban unos juguetes que nunca habían sido usados, envueltos entre el polvo. Eran los recuerdos de un hijo que ya no estaba, un niño al que la muerte le había arrebatado antes de que pudiera crecer. Fue durante una de esas noches eternas de diciembre cuando algo cambió. Una estrella, más luminosa que cualquier otra, cruzó el cielo y se posó sobre las montañas, con una luz que no pertenecía a este mundo. Los habitantes del pueblo salieron a mirarla, la señalaron con asombro y murmuraban que algo prodigioso acababa de ocurrir. Pero en la casa de Babiushka nadie se percató. La anciana seguía ocupada en sus labores y por ello no alzó la vista al cielo, no escuchó las campanas lejanas ni los rumores que hablaban de milagros. Esa noche unos viajeros llegaron hasta su puerta. Traían los pies cubiertos de nieve y el rostro curtido por el viento. Se trataba de unos pastores que habían caminado desde tierras lejanas guiados por la estrella, en busca de un recién nacido al que llamaban el Rey del cielo y la tierra. Fueron recibidos con calor y alimento por Babiushka, que siempre generosa, les ofreció también un merecido descanso. Los pastores, mientras estaban con ella, le dijeron a Babiushka que partiera con ellos a conocer al nuevo rey, pero ella se negó. Dijo que tenía cosas que hacer y que necesitaba un buen regalo para el rey. Aún así, picada de curiosidad, les prometió hacerlo al día siguiente, cuando tuviera tiempo de prepararse, de encontrar el regalo adecuado y de dejarlo todo en orden. Pero la mañana llegó y la casa aún no estaba lo suficiente limpia. El regalo aún no estaba listo, y cuando los pastores se disponían a partir, su respuesta siguió siendo la misma: mañana tal vez. Así pasaron las noches, una tras otra, hasta que la estrella en el cielo comenzó a desvanecerse, y la nieve cubrió de nuevo las huellas del milagro. Solo entonces, Babiushka comprendió que la oportunidad se le escapaba. Abrió por fin el cajón cerrado por tantos años, el de los juguetes que nunca se entregaron. Al hacerlo, una oleada de polvo y recuerdos se alzó como una nube. Limpió cada objeto con la delicadeza de quien acaricia una herida antigua. Eligió entonces algunos de ellos y finalmente partió. Su viaje fue largo. Caminó por aldeas preguntando por los pastores y el niño rey, guiándose únicamente por los rumores de la gente. Nadie le dio una respuesta concreta. Algunos hablaban de una familia que había partido, de un niño que ya no estaba en aquel lugar, de un milagro que había sucedido y que al poco se había ido, como el calor de una fogata que se apaga. Finalmente, Babiushka llegó a Belén cuando ya no quedaba milagro. No había estrella, ni música, ni señales. Solo puertas cerradas y miradas indiferentes. Y aunque buscó con tenacidad, jamás se encontró al niño rey. Desde entonces, dicen que Babiushka camina sin descanso por el mundo, y en su caminar va repartiendo algunos de esos juguetes entre los niños que se han portado bien. Y así continúa, aún buscando al niño que una vez fue anunciado por una estrella, intentando entregar aquel regalo que, por esperar demasiado, nunca pudo dar. Hubo un tiempo en que Papá Noel, ya envejecido por los siglos y cansado por la magnitud de su tarea, comenzó a sentirse desbordado. Cada año, nuevos niños nacían en todos los rincones del mundo, y aunque su amor por ellos no disminuía, su cuerpo le recordaba que ya no podía estar en todas partes como antes. Fue entonces cuando comprendió que necesitaba ayuda, pero para cumplir su misión requería corazones puros, almas silenciosas y bondadosas, que supieran actuar con generosidad sin buscar nada a cambio. Y así comenzó su viaje. Recorrió tierras lejanas, valles escondidos y aldeas cubiertas de nieve, buscando no tanto un hechicero ni un duende, sino alguien que entendiera el verdadero sentido de dar sin recibir. Fue así como llegó a las faldas de los Alpes, donde las montañas se alzan como gigantes dormidos,
y los inviernos cubren la tierra con un silencio sagrado. Allí, entre los árboles y las nieblas, vivía un hombre solitario. Su nombre era Belsnickel. Belsnickel era un anciano de aspecto peculiar, con la melena blanca como las cumbres heladas y una barba espesa que caía hasta su pecho. Amaba la naturaleza y la soledad, y su vida transcurría en una cabaña de madera, oculta entre abetos, donde tallaba figuras de madera, cuidaba del bosque y escuchaba el canto del viento. Aunque rara vez descendía al pueblo, los niños hablaban de él con una mezcla de respeto y asombro. Lo veían como un personaje extraño, casi legendario, que aparecía y desaparecía con el invierno. Lo que los niños no sabían es que aquel anciano sin nombre ni historia conocida sentía por ellos un profundo cariño. A pesar de no haber formado una familia, llevaba en el corazón el amor de un padre. Por eso, durante las noches más frías, cuando la nieve cubría los caminos y las casas dormían, Belsnickel descendía al valle con sigilo. Dejaba en las puertas de los hogares pequeños regalos tallados con sus propias manos: pájaros, estrellas, mariposas o caballos de madera. Lo hacía en silencio, sin testigos, y regresaba antes del amanecer a su cabaña solitaria. Papá Noel, en su búsqueda, llegó sin saberlo a esa región, y durante una noche especialmente clara, observó desde la distancia cómo un hombre mayor dejaba obsequios sin ser visto y sin pedir nada a cambio. No tardó en comprender que había encontrado lo que tanto buscaba: no un ayudante mágico, sino un espíritu hermano. Esa noche, la conexión entre los dos ancianos quedó sellada sin necesidad de palabras. Papá Noel comprendió que Belsnickel compartía su misma misión, aunque sin trineo ni renos. Y así, desde entonces, le encomendó la tarea de repartir los regalos en aquellas tierras cercanas, donde sus pasos eran conocidos y respetados. Como no poseía poderes mágicos, Belsnickel no podía cruzar el mundo en una sola noche, pero eso no importaba. Su tarea era otra: cuidar de los pueblos entre los valles alpinos, donde su presencia era esperada en cada Nochebuena con emoción y misterio. Y hoy, aún se cuenta que en algunas regiones del sur de Alemania y Austria, los niños no esperan a Papá Noel, sino al viejo Belsnickel. Siguen dejando sus zapatos junto a la puerta, con la esperanza de encontrar dentro alguna sorpresa de madera, sencilla y hermosa, como aquellas que solo un corazón solitario y lleno de ternura podría regalar. Y aunque con los años Papá Noel encontró otros ayudantes en distintas partes del mundo, pocos han tenido un espíritu tan parecido al suyo, porque Belsnickel fue, y sigue siendo, uno de los primeros en entender que la Navidad no es cuestión de magia, sino de amor silencioso. Cuentan los viejos campesinos que, no muy lejos de Belén, vivía un buey de nombre Hermoso. Era un animal de pelaje oscuro y ojos mansos, cuya fuerza no tenía igual en toda la región. Su cuerpo, firme y musculoso, había arado la tierra bajo el sol ardiente y había tirado de carros en los días de lluvia sin inmutarse. Su nombre no le fue dado por vanidad, sino porque había en él una belleza tranquila, noble, nacida del esfuerzo y de la lealtad. Hermoso pertenecía a un granjero sencillo, un hombre de trabajo honrado que lo cuidaba con un cariño sincero. Ambos compartían el campo, el esfuerzo y las comidas. El uno dependía del otro, y entre los dos había crecido un vínculo de amistad, forjado con el paso de los años y de la confianza mutua. Sin embargo, la paz no reinaba por completo en el corazón del granjero. A pesar de su labor incansable, cargaba con una deuda antigua, una sombra que le robaba el sueño cada noche. Le debía dinero a otro hombre, que esperaba con impaciencia el momento de recibir su pago. Cuando Hermoso supo de la deuda, comprendió el peso que su amo cargaba en silencio y, sin dudarlo, decidió ayudar a su amigo. Su propuesta era atrevida: apostar con el hombre a que sería capaz de tirar con su fuerza de 100 carros llenos de heno, y, si lograba hacerlo, la deuda sería perdonada. La apuesta fue aceptada, pero cuando llegó el momento, algo se rompió. El granjero, que siempre había sido bueno con Hermoso, ahora, dominado por el miedo y el orgullo, comenzó a tratar al animal con una dureza que nunca antes había mostrado. Lo azotó con la palabra y con el látigo, lo humilló ante todos, olvidando el vínculo y la amistad que los unía. Y Hermoso, con el alma herida, se detuvo. No fue por cansancio ni por incapacidad, sino por dignidad. Se negó a mover los carros, no por rebeldía,
sino por tristeza. El granjero perdió la apuesta, y con ella la oportunidad de liberarse. El regreso a casa fue silencioso, pero con el transcurso de la noche, el granjero comprendió su error, reconoció su ofensa y se arrepintió. Hermoso, con la nobleza que lo había guiado siempre, aceptó el perdón del granjero y le propuso intentar el reto de nuevo. Una segunda apuesta fue hecha, esta vez sin gritos ni castigos, y Hermoso arrastró los 100 carros como si el mismo cielo le ayudara, y así la deuda del granjero fue saldada. Pasaron los años y el granjero, ya anciano, decidió retirarse del trabajo del campo. Vendió sus tierras y, con sus pocos ahorros, se trasladó a Belén. Allí, junto a Hermoso y otros animales, abrió una pequeña posada. No era un lugar lujoso, pero tenía un pesebre cómodo donde Hermoso, por fin, podría descansar de sus largos años de trabajo. Y una noche de invierno, mientras las estrellas parecían más cercanas que nunca, el granjero recibió a una pareja que venía de muy lejos, un carpintero silencioso y una joven encinta que apenas podía caminar. No había espacio en la posada, salvo aquel pesebre donde Hermoso dormía, y fue allí, en la humilde penumbra de ese establo, donde el niño más esperado de la historia vino al mundo. Y así, el buey que una vez llevó 100 carros por amistad, se convirtió en testigo silencioso del mayor milagro de la historia, el nacimiento del niño Jesús. Aquella noche en que el niño Jesús vino al mundo, el viento cruzaba los campos de Belén con una furia helada, como hacía meses que no se veía. El lugar donde se encontraba la Virgen y el niño era un pesebre de madera sin puertas, apenas protegido de la intemperie, por lo que el viento pasaba por todas partes. El recién nacido yacía sobre un lecho de heno, tembloroso y frágil, como una llama a punto de extinguirse. María, acotada y sola, cuidaba de su hijo con ternura, intentando protegerlo del frío que socolaba por las rendijas del establo. José había salido en busca de alimento, y aunque antes de partir había encendido una pequeña hoguera, el tiempo la había ido consumiendo poco a poco, y ahora apenas quedaban unas pocas brasas. Los animales del establo dormían. El buey, pesado y manso, respiraba profundamente en un rincón. La mula, rendida por el camino recorrido, se mantenía inmóvil en la penumbra. Hasta el gallo, siempre atento al amanecer, permanecía ajeno, sumido en sus propios cantos. Nadie parecía escuchar el susurro de la Virgen María, que con el corazón lleno de preocupación observaba cómo la llama moría poco a poco, mientras pedía al buey, a la mula y al gallo que soplasen el fuego para mantenerlo encendido, pero ninguno de ellos parecía escucharla. Entonces, cuando todo parecía perdido y el frío comenzaba a hacerse insoportable, un sonido delicado rompió el silencio. Desde lo alto de una viga, donde tenía su nido escondido entre la paja, un pequeño pájaro había observado en silencio la escena. No era más que una criatura humilde, insignificante a los ojos del mundo, pero sin pensarlo, descendió con determinación para ayudar al niño Jesús. Se acercó a la hoguera casi extinta y comenzó a batir sus alas con fuerza, reavivando el fuego con el movimiento de su cuerpo. Voló una y otra vez hacia su nido y trajo ramitas secas, una por una, ofreciéndolas al fuego hasta que no quedó nada de su nido. El pájaro siguió aleteando sin descanso, y aunque las llamas crecían y el calor se intensificaba, él no se apartó. Su frágil cuerpo soportó el calor, y cuando las chispas alzaron el vuelo, algunas alcanzaron su pecho. El plumaje se tiñó de rojo allí donde el fuego lo alcanzó, pero aún así el pájaro aguantó y siguió moviendo sus alas. Pasó la noche, y al alba José regresó, encontrando el pesebre cálido, el fuego encendido y su familia a salvo. El pequeño pájaro yacía aún cerca de las brasas, cansado pero orgulloso. Había cumplido con su tarea, y el niño estaba sano. Desde entonces, cuenta la leyenda que aquel pajarito fue bendecido por la Virgen con un nuevo nombre, Petirrojo, que significa pecho rojo, en honor a su acto de valor y ternura, y siempre será su nombre símbolo de su orgullo, por la buena acción que hizo aquella noche. Aquí concluye el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si es así, suscríbanse, dejen un like y activen la campanita. Gracias por escucharnos.